Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué bueno y reconfortante es encontrarnos cada día con ustedes a través de la señal de la Nuevo Tiempo. Esto es Creed en sus profetas. Tenemos nosotros el compromiso de encontrar el mensaje de Dios que está basado en la palabra del Señor, pero además acompañando el consejo inspirado por medio del Espíritu de la profecía. Para esta grata tarea tenemos la presencia del pastor Bruno Razo aquí en nuestro set y siempre con el consejo oportuno. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Eber, y gracias a Dios que podemos todos juntos encontrarnos para hacer esto, leer, meditar, reflexionar y aplicar el mensaje de Dios a nuestra vida. Sin duda, nosotros hacemos un recorrido cada día acompañando el capítulo diario de las Sagradas Escrituras, pero con el complemento específico del consejo de Dios. Y ahora nosotros estamos viendo la vida de un gran hombre, un juez que es bastante conocido, que se trata de Gedeón. Gedeón destacó porque habiendo sido un hombre que aparentemente era muy humilde y desconfiaba él mismo de su poder, le dice: Señor, ¿no? Los días pasados hemos visto, yo no sé si soy, dame una prueba, ¿no? Moja este vellón y que el resto esté seco, y al día siguiente no, quiero que ahora no mojes el vellón. Y parecía muy dubitativo, ¿no? Sí, ¿no? Buscaría una señal. Exactamente. Y finalmente Dios otorga la victoria a Gedeón, no con 30,000 hombres que se alistaron primero, no con 10,000 hombres que quedaron, sino con 300. Y esos 300 no tenían grandes armas, tenían trompetas, ¿no? Y alguien por ahí una vez mencionó: ¿y qué tenían las trompetas? ¿Será que el sonido de las trompetas eran tan agudo que llegó a deshacer el campamento de los enemigos? ¿Será que el poder radicaba en el sonido de las trompetas? Vamos a leer. Patriarcas y Profetas, página 536, dice así: el sistema más completo que los hombres hayan concebido jamás, si está privado del poder y de la sabiduría de Dios, resultará en un fracaso, mientras que tendrán éxito los métodos menos promisorios cuando sean divinamente ordenados y ejecutados con humildad y fe. La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristianismo en la guerra espiritual
como lo fueron para Gedeón y Josué en sus batallas contra los cananeos. Mm. Ever, si nosotros tuviéramos que haber encarado, no sé, uno trata de ponerse en la historia, ¿no? Yo creo que habríamos elegido, no sé, los 30.000, los 10.000. Claro. Hubiéramos tratado de adiestrarlo pensando que cuanto más soldados tenemos, el ejército puede imponer y marcar más presencia. Pero ¿qué quería Dios mostrar? Que no era por su número, que no era por su estrategia, que no era por sus habilidades, que no era por la imponencia de su ejército, que no era por los antecedentes victoriosos, sino que era por la intervención de Dios. Eso es lo que Él quería que quede claro para ellos y para nosotros también, porque la razón por la que esta historia quedó registrada, ni todas las historias quedaron registradas, pero la razón por la que esta historia quedó registrada es para mostrarnos que no es con mi fuerza, que no es con mi armamento, que no es con mi experiencia, que no es con mi estrategia. El profeta va a decir esto mismo, es con el Espíritu de Dios. Y parecía, mencionó algo interesante, dice que era un método humanamente menos promisorio, pero tenía una cualidad, había sido divinamente ordenado. No parecían suficientes 300 trompeteros con unas tinajitas ahí que las quebraron y tocaron las trompetas. ¿Qué método es ese humanamente? ¿Qué locura es esta? ¿Quién puede ganar una batalla de esa manera? No, nadie, es el método del ridículo. Es el método que pone en evidencia que no es un método de guerra. Claro. Es el método que pone en evidencia confianza en la voluntad de Dios. Por eso después el apóstol va a decir que Dios elige lo flaco, lo débil, lo necio, para avergonzar a lo fuerte, a lo grande, a lo sabio. Eso quiere decir que, me gustó eso, confianza y obediencia, ¿no? Algunos dicen, bueno, confianza en Dios, pero parece que van aparejados, ¿no? Confianza y obediencia parecen ser los requisitos para la victoria. Algunos lo dividen, algunos dicen, no, solo hay que creer. Sí. Y yo digo que en la Biblia las dos cosas están juntas. Cuando la fe es verdadera, la obediencia es el resultado. Claro. Y cuando la obediencia es de verdad, es el resultado de la fe. Nadie puede obedecer sin confiar. Y nadie puede decir, yo confío, pero no obedezco. Si la confianza no se refleja en la obediencia, entonces tengo que revisar mi confianza. No es confianza. Y si la obediencia es verdadera, entonces nace en un corazón de fe y dependencia con el Señor. No hay cómo separar. Las dos cosas van juntas, pero en ese orden. Primero dependencia, primero confianza, después la obediencia como consecuencia. Qué bueno eso, pastor. Ahora, volvemos a la historia y parece que los israelitas estaban tan impactados con esta victoria, obviamente una victoria sui generis, podríamos llamar, ¿no? O sea, nunca habían visto una victoria con esa metodología. Y dicen, bueno, este hombre es valioso. Vamos a hacerlo rey, ¿no? Y ellos dijeron, Gedeón, queremos que tú seas rey, pero Gedeón tuvo una respuesta. ¿Qué nos dice la inspiración acerca de las motivaciones de Gedeón? Patriarcas y Profetas, Elena de Joy escribió, en su gratitud porque lo había librado de los madianitas, el pueblo de Israel propuso a Gedeón como rey y que el trono quedara asegurado para sus descendientes. Esta propuesta era una violación categórica de los principios teocráticos. Dios era el rey de Israel y poner a un hombre en el trono sería rechazar a su soberano divino. Gedeón reconocía este hecho y su respuesta demuestra cuán fieles y nobles eran sus móviles. Declaró, no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo, Jehová será vuestro señor. Es interesante que nosotros a veces acompañamos todo un proceso y al final del proceso arruinamos lo que Dios ya actuó en el proceso, ¿no? Sí. Entonces, Gedeón podía haberlo arruinado si al final se atribuía él o él usurpaba un lugar que era de Dios. Y Sí. en esta ocasión, Gedeón se mantuvo fiel. Gedeón dijo, no, yo no soy, ese lugar es el lugar de Dios y seguirá siendo el lugar de Dios. No será mi lugar ni será el lugar de mi hijo. Mi papel sigue siendo el papel secundario. El papel protagónico sigue siendo el de Dios. Qué importante reconocer eso, pastor. Realmente nosotros tenemos muchas veces la tentación de decir, ¿no?
obtenemos una victoria y las demás personas miran y dicen, caramba, este hombre, y decimos, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Soy más alto, más inteligente. Esa es una tentación frecuente para el ser humano. Siempre, siempre. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza propensa hacia el mal. Si nosotros no cultivamos lo bueno y la piedad, lo otro, el pasto malo sale solo. No hace falta plantarlo, ¿no? Claro. Entonces nuestra inclinación es hacia lo malo, por naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros tenemos que cultivar nuestra naturaleza espiritual. Alguien dijo así, ¿no? Ilustrando de una manera doméstica, es como la lucha entre dos perros, ¿no? La naturaleza espiritual, la naturaleza carnal. Entonces, si yo a la naturaleza espiritual no le doy nada de comer y a la naturaleza carnal le doy de comer por lo que leo, por lo que miro, por lo que escucho, por lo que practico, por lo que hago, en el momento que los dos perros se enfrenten, ¿quién va a ganar? Una naturaleza espiritual débil, raquítica, porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque no vamos a la iglesia, porque no alabamos a Dios, porque no practicamos un servicio misionero en favor de otros. Entonces tenemos que alimentar la naturaleza espiritual, dependiendo del Señor, para ser vencedores. Esta dependencia del Señor fue notable entonces en Gedeón. Fue totalmente notable en esta escena. Qué bueno. Amigos, la dependencia del Señor es una característica de aquellos que queremos seguir la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Llegó el momento para el cierre, recibimos un consejo y también la bendición a través de la oración. Queremos invitar a todos a alimentar la naturaleza espiritual a través de la fe, de la confianza en el Señor, a través del estudio de su palabra, a través del estudio del espíritu de profecía, de la oración, de la comunión con Dios, de la asistencia a la iglesia. Si usted necesita asistir a una iglesia, entra en contacto con nosotros para que podamos hacerle llegar direcciones cercanas a su domicilio, o entre en el site Yo Busco una Iglesia y participe de una vida espiritual que enriquezca su naturaleza espiritual para que podamos ser victoriosos, para que podamos ser fieles. Ahora vamos a orar. Señor, queremos ser actores secundarios. Queremos que Jesús sea el actor principal en nuestra vida. Y escondidos en Él, podamos ser felices, podamos ser fieles, podamos ser victoriosos. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos agradecidos a Dios, agradecidos también a ustedes, agradecidos por la presencia del pastor Bruno, que nos trae los consejos, y tenemos el compromiso, cada día, un estudio, una porción de las Sagradas Escrituras. El día de mañana tenemos pactado nuestro encuentro. Hasta entonces.